Buenos días, hermanos, que el Señor te bendiga. Estamos nuevamente reunidos desde la ciudad de Clermont. Hoy es una mañana de bendición, es una semana especial. Estamos muy contentos, agradecidos por todas las cosas que Dios ha hecho, por todos los testimonios que hemos escuchado, por toda la gente que se ha acercado a nosotros, y estamos convencidos del que comenzó en nosotros, en ti y en mí, la buena obra la va a perfeccionar. Hoy tenemos una palabra especial. Hoy es un día especial, hoy es un domingo, estamos celebrando la resurrección, la victoria por siempre de nuestro Señor Jesucristo, y hoy estamos reunidos para adorarle, para exaltarle, para glorificarle y para aprender de su palabra, porque su palabra es vida y es espíritu. Y el pasaje que hoy vamos a estudiar, que vamos a desarrollar, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 40 hasta el último, el 56. Y dice lo siguiente: cuando Jesús regresó, la gente lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. En eso llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, se arrojó a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Mientras Jesús iba hacia allá, la gente lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que estaba enferma desde hacía 12 años. Tenía derrames de sangre y nadie había podido sanarla, a pesar de haber gastado todo lo que poseía en médicos. Ella se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde del manto. En ese mismo momento quedó sana. Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Como todos negaban haberlo hecho, Pedro le dijo: Maestro, es mucha la gente que te aprieta y que te está empujando. Jesús le respondió: no, pero alguien me ha tocado, lo sé porque de mí ha salido poder. La mujer, al verse descubierta, fue temblando y se arrojó a los pies de Jesús, y allí frente a toda la gente le contó por qué lo había tocado y cómo en ese mismo momento había quedado sana. Le dijo Jesús: hija, tu fe te ha sanado, vete tranquila. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a detenernos aquí, vamos a profundizar un poco en la escritura. Comienza diciendo que la gente recibió a Jesús con alegría. Donde quiera que Jesús llega, algo cambia. Cuando hay expectativa, cuando la gente quiere ser tocada, transformada, Jesús hace algo. Jesús siempre está pendiente. Donde las puertas se abren, Él entra, Él derrama bendición, Él toca la vida de las personas. Y habla de una multitud, pero también habla de un hombre en específico. Habla de un hombre llamado Jairo y dice que era jefe de la sinagoga. Quiero que profundicemos un poco en este hombre, en este personaje, en esta persona que representa la vida de muchos. Jairo era un hombre exitoso para la época. Era un hombre que conocía de religión, era un maestro de la ley, posiblemente sea un fariseo, porque dice que era jefe de la sinagoga, y entre los fariseos y los maestros de la ley ocupaban los cargos más importantes en el Sanedrín y en toda la sinagoga de la época. Y ellos no eran precisamente los mejores amigos de Jesús. Todo lo contrario, eran sus adversarios, eran los que más discutían y peleaban con Jesús, y a su vez Jesús discutía con ellos y los confrontaba a causa de su religiosidad y a la dureza de su corazón. Y dice que estas personas eran personas importantes, eran personas influyentes. Llegar a ser el jefe de una sinagoga representaba a un hombre de alto rango, un hombre de una buena posición económica, a pesar de que ellos eran esclavos del sistema romano. La gente tenía ciertas libertades religiosas, y esas libertades las aprovechaban los fariseos y los maestros de la ley, en este caso el jefe de la sinagoga, para hacer sus propios negocios y manejar sus propias riquezas. O sea que este era un hombre que en teoría no le faltaba nada. Que se haya presentado un hombre como Jairo delante de Jesús, y como dice aquí, que se postrara a los pies de Jesús y que le suplicara que fuera a su casa, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Definitivamente Jairo fue un hombre procesado. Dice que su única hija, estaba enferma y que estaba a punto de morir, o estaba en estado grave. Esto quiere decir, estaba muriendo, dice la Biblia claramente.
Esto quiere decir que Jairo ya, y es lo que podemos entender de esta palabra, Jairo ya había agotado todos los recursos. Porque ningún fariseo, ningún maestro de la ley, ningún jefe de una sinagoga se iba a presentar delante de Jesús y postrarse delante de él, humillarse en público de la noche a la mañana. Quiere decir que Jairo ya había intentado con médicos, ya había intentado con algunas oraciones, ya había intentado de alguna manera que su hija sanara. Pero por alguna razón, y todo tiene un propósito, la situación fue empeorando y empeorando en la vida de la hija de Jairo. Todo lo que Jairo había construido, todo lo que Jairo había preparado en su casa estaba a punto de perderse, porque dice la Biblia claramente que era su única hija. No iba a tener un heredero, en este caso heredera, y eso era algo grave, eso era un gran problema en la época. Todos nosotros queremos que nuestros hijos continúen nuestro legado. Y dice que la niña tenía 12 años. Eso también representa algo dentro del lenguaje bíblico, dentro de la cultura judía. A los 12 años los varones y a los 13 las niñas, ellos hacían una celebración, y en esa celebración se le entregaba una copia de la ley, y ellos comenzaban a ser responsables por el conocimiento de Dios, por el conocimiento de la palabra y por cumplir el propósito que Dios le había encomendado a esa persona. Con esto lo que te quiero decir es que no solamente estaba en peligro la vida de la muchacha, también estaba en peligro la continuidad de una familia, porque era la única heredera, y también estaba en peligro la continuidad de un propósito que Dios tenía con esa persona. Pero Jesús siempre llega a tiempo. Dice que Jairo se acerca a él, se postra y le habla, y Jesús accede. Jesús sabía quién era él. Y Jesús accede. Jesús iba en camino a su casa, y en eso una gran multitud lo vio. Yo me imagino a Jairo lo que pensaría en ese momento. Jairo estaba acostumbrado a la exclusividad, a ciertos privilegios que tenía por su posición. Todo lo que Jairo procuraba tenerlo, lograba o lo alcanzaba gracias a su posición. Recuerden que era el jefe de la sinagoga, era un hombre importante dentro de la cultura judía, dentro del pueblo judío. Ellos se congregaban en la sinagoga, era uno de los derechos, de los pocos derechos que ellos habían conservado luego de ser subyugados por el imperio romano. Entonces yo me imagino a Jairo desesperado. De por sí, la razón por la cual fue delante de Jesús es porque él estaba desesperado, porque su hija se estaba muriendo. Me imagino que ya en esas últimas horas, en esos últimos minutos, alguien le dijo, su esposa o las personas que estaban allí cuidando a la niña, le dijeron: Jairo, ya aquí no hay nada que hacer, la niña va a morir, se está muriendo, es cuestión de minutos, es cuestión quizás de horas, no sé qué se te ocurre. Te hemos hablado varias veces de Jesús, es reconocido delante de la gente, ha hecho milagros, ha resucitado, ha levantado enfermos, paralíticos, ha sanado a los ciegos, ha hecho grandes cosas, ha multiplicado los alimentos. Wow, es conocido dentro del pueblo como un hombre poderoso en obras, poderoso en las cosas que hace, es un hombre amoroso. Sí, tenemos diferencias con él, no creemos que él sea el Mesías, pero definitivamente Dios tiene algo con este hombre. Y Jairo luchó y luchó en contra de eso hasta que se decidió, porque ya la situación había llegado a un extremo tal que ya él sabía que su hija iba a morir. Entonces la gente se acerca, detienen a Jesús, Jairo se desespera, Jairo entra en frustración, quizás se molesta, quizás empieza una lucha en su mente, a decir: bueno, pero esta gente no pudiera venir en otro momento, la prioridad soy yo, tengo un problema en mi casa, estos están alegres, yo estoy triste, y empieza la lucha para Jairo. Y de repente, para completar, para ponerle, como decimos en mi país, la cereza al pastel, Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Y esto es nada es casualidad en la Biblia, nada es casualidad en las cosas que tú puedes leer. Jesús quería dejar claro algo. Aquí ocurrieron varios milagros en un mismo momento, en un mismo tiempo. Y Jesús necesitaba procesar la vida de Jairo. Jesús necesitaba enseñarle a Jairo que las cosas no eran como él las había aprendido. Y te voy a explicar por qué. Resulta que una mujer que parecía del flujo de sangre o de una hemorragia de sangre o una especie de sangrado permanente por más de 12 años,
esa mujer necesitaba un milagro. De eso posiblemente vamos a profundizar la próxima semana. Pero esta mujer era considerada impura, inmunda. Esta mujer había sido apartada de la sociedad. No había perdido familia, lo había perdido todo, porque ella no podía tener contacto con nadie. Porque ella era considerada impura por esa sangre que ella estaba derramando perennemente. Cuando las mujeres tenían su menstruación, ellas se separaban durante unos días hasta que eso pasaba, luego se purificaban y regresaban luego nuevamente para tener contacto con su esposo, para tener contacto con su familia. Pero esta mujer tenía 12 años. Y esta mujer también en su desesperación, también viendo que ya lo había perdido todo en médicos, la misma Biblia lo enseña, se acerca de manera escondida, se acerca por detrás y toca el borde del manto de Jesús y en ese mismo instante quedó sana. Y por eso Jesús pregunta abiertamente delante de todos, ¿quién me tocó? Y todos negaban haberlo hecho y Pedro le dice, maestro, es mucha la gente que te aprieta y que te empuja. Jesús respondió, no, aquí ocurrió algo diferente. Porque puede haber una gran multitud y no todos vienen con la misma fe, no todos vienen con la misma expectativa, no todos tienen la misma creencia y esa fe de que Jesús los puede sanar. Y Jesús dice, pero alguien me ha tocado. Lo sé porque de mí ha salido poder. La mujer al verse descubierta fue temblando y se arrojó a los pies de Jesús. Y allí frente a toda la gente le contó por qué lo había tocado y cómo en ese mismo momento había quedado sana. Yo me imagino la cara de Jairo. Jairo estaba postrado a los pies de Jesús y de repente esta mujer también se postra a los pies de Jesús y confiesa su hemorragia, confiesa su impureza, confiesa que ella había estado apartado y que ella aún violando la ley se había acercado a Jesús y lo había tocado. Y le dice Jesús, hija, tu fe te ha sanado, vete tranquila. En ese momento Jairo dijo, no, se acabó. Porque según la ley, según la creencia y los hábitos de la época y de los judíos de la época, Jesús o cualquier persona que hubiese tocado a una mujer con un flujo de sangre quedaba impuro y esa persona tenía que apartarse y si esa persona entraba en una casa, esa casa quedaba impura. Entonces yo me imagino a Jairo, un hombre cuidadoso de la ley, un hombre con cierto prestigio, un hombre que quizás cuidaba las apariencias, decía, no, yo no puedo ya llevar a este hombre a mi casa porque mi casa va a quedar impura. Todos los planes, todos los proyectos, todas las expectativas que Jairo tenía fueron destruidas, fueron derribadas y fueron frustradas por el hecho de que esa mujer haya tocado a Jesús. Y entonces uno diría, bueno, no se puede estar peor. Pero siempre se puede estar peor. Pero Jesús no tiene problema con eso. Dios es Dios. Dios no tiene problemas. Los problemas los tenemos nosotros. Y en el mundo, en mi país, la gente comúnmente dice, todo tiene solución menos la muerte. Y yo no sé si Jairo estaba pensando en eso, pero mira lo que ocurre unos segundos después. Le dice Jesús, hija, tu fe te ha sanado, vete tranquila. Continuamos en el versículo 49. Jesús estaba todavía hablando cuando llegó alguien de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Le dieron a Jairo la estocada final. Si le costó ir delante de Jesús, si le costó quebrar su aprendizaje, tirarlo todo al suelo, si le costó olvidarse de su posición, de su prestigio, humillarse públicamente al arrodillarse delante de Jesús, si le costó muchísimo entender, aceptar que se le había adelantado una mujer inmunda, con un flujo de sangre, había tocado a Jesús y toda esa lucha que él tenía, ahora le dicen, Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jairo quedó abatido, Jairo quedó en el piso, Jairo quedó sin ningún tipo de posibilidad, pero Jesús también estaba allí. Déjame decirte, Jesús también está ahí. Y Jesús también oyó lo mismo. Dios también escucha las cosas que te están diciendo. Dios también sabe las cosas que tú estás pasando. Y Jesús, que también oyó eso, le dijo a Jairo, no tengas miedo.
nada más cree y ella se sanará. Aquí nos tenemos que meter, aquí tenemos que profundizar. Y lo primero que le dice Jesús es, no tengas miedo. El miedo es algo común, es algo natural, es algo con el que Jairo tuvo que luchar, es algo con el que yo he tenido que luchar, es algo con el que el ser humano en líneas generales tiene que luchar. Es un sentimiento negativo, es un sentimiento que a todos de una u otra manera nos afecta de mayor o menor manera en un momento o en todas las etapas de nuestra vida. La gente tiene que aprender a no dejarse vencer por el miedo. Y en el principio lo que Jesús le dice es, Jairo, no tengas miedo, nada más cree y ella será sanada o ella sanará. Pero es que esas dos cosas son completamente opuestas. El miedo y la fe, porque la fe es creer, la fe es certeza, son completamente opuestos. Tú no puedes tener en tu corazón miedo y fe. O tienes una o tienes la otra. No puedes tener fe y tener miedo. No puedes tener miedo y a su vez tener fe. Esas dos cosas son completamente incompatibles. Por eso Jesús es enfático y le dice a Jairo, no tengas miedo, nada más cree y ella sanará. Y continuaron caminando. Nada va a detener a Jesús. Jesús sigue avanzando hacia tu casa, Jesús sigue avanzando hacia tu vida, Jesús sigue avanzando hacia el milagro que quiere entregarte. Nada ni nadie puede detener al Maestro, nada ni nadie puede detener a nuestro Señor, nada ni nadie puede detener a nuestro Dios. Dice, cuando llegó a la casa de Jairo, solo permitió que entraran con él Pedro, Juan, Jacobo, el padre y la madre de la niña y nadie más. Todos estaban llorando y lamentando la muerte de la niña, pero Jesús le dijo, no lloren, ella no está muerta, sino dormida. La gente empezó a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Entonces aquí vemos algo bien interesante. Este pasaje comienza diciendo que una multitud apretujaba, se acercaba, envolvía a Jesús. Pero cuando llegó a la casa de Jairo, Jesús apartó a la multitud y solamente dejó que estuvieran allí sus discípulos y sus discípulos más cercanos. Pedro, Juan y Jacobo. Qué importante es tener gente de oración, qué importante es tener gente de confianza, qué importante es tener relaciones significativas con gente que nos acompañe en los momentos difíciles. Aún Jesús, siendo Dios, tenía en su círculo íntimo o personas con las cuales él compartía ciertas responsabilidades. Además de que él los estaba enseñando y los estaba preparando para que se encargaran del ministerio después de su partida. Y los otros dos eran el padre y la madre de la niña. Los que lloraron, los que sufrieron, los que lo intentaron todo antes de ir a buscar a Jesús, los que tenían una gran posición y un gran prestigio, los que muchas veces quizás rechazaron a Jesús, no creyeron en él, hicieron caso omiso de todos los testimonios y de todos los milagros. Pero a ellos Dios los dejó, porque Dios es amor y Dios es misericordioso. Y Dios sabía, Jesús sabía que había una necesidad en esa casa. Y le dijo, no lloren, ella no está muerta sino dormida. Y mira lo que ocurre cuando Jesús dice eso. En el versículo 53 dice, la gente empezó a burlarse de él porque sabían que estaba muerto. Al día de hoy, mucha gente se burla del evangelio, mucha gente se burla de los cristianos, mucha gente se burla de Dios, mucha gente se burla de Jesús, mucha gente no cree en la palabra, no creen en Jesús, no creen en Dios, no creen en un Salvador, pero eso no es nuevo. Más de 2000 años atrás vemos que la gente se burlaba de él, se burlaban de Jesús. Pero Dios no tiene problema con eso. Dios es Dios. Él es la máxima autoridad. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Dios no sufre de nuestras emociones, que cuando alguien se burla de nosotros, cuando alguien no está con nosotros, cuando alguien nos hace bullying, como dicen por allí, cuando alguien no se aleja de nosotros, se aparta, nos deprimimos, nos abatimos, nos entregamos todo, dejamos la pelea, dejamos de luchar, dejamos de creer cuando la gente se burla de nosotros, cuando las cosas no salen bien. Pero Jesús no tiene ese problema. Y mira lo que hizo. Dice que la tomó de la mano y le dijo, niña,
levántate. Ella volvió a la vida y al instante se levantó. Entonces Jesús mandó a que le dieran de comer. La mano de Jesús la tomó. La mano de Dios siempre está allí. La mano de Jesús siempre está dispuesta y disponible a ayudarte. Solamente hace falta que tú abras las puertas de tu corazón, que tú abras las puertas de tu casa, que tú abras tu boca, que tú se lo pidas, que tú lo invites. Donde quiera que Jesús es invitado, Él entra. Donde quiera que Dios es llamado, Él acepta la invitación, porque Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Jesús no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Por medio de su vida, por medio de su sacrificio, dice que la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Qué importante es escuchar las palabras de Jesús. Insisto mucho en eso porque lamentablemente todavía hay gente que no lo entiende. Tú tienes que escuchar la palabra de Dios. Eso tiene que ser parte de tu vida. No vas a tener fe si no escuchas la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra que Dios ha revelado a través de los hombres y mujeres que Dios ha dispuesto para predicar el evangelio. En estos días alguien me escribía y me decía que la situación estaba mala, que él tenía conflictos, que el dinero no le alcanzaba, que su vida se estaba acabando, que tenía cierta edad y no veía progreso, que cada día se veía peor. Y mi respuesta fue: ¿estás escuchando la palabra? ¿Estás escuchando el mensaje que todas las semanas estamos predicando? ¿Y estás escuchando la palabra que Dios ha dispuesto para ti? Y ya yo sabía la respuesta. Porque al árbol se conoce por los frutos. Tú conoces a una persona por los frutos, por la forma como habla, por la forma como vive. Los frutos te muestran cómo está ese árbol. Y la respuesta de esta persona fue: no la estoy escuchando. No tiene que ir a una iglesia, no tiene que ir a una congregación. Le estamos enviando el mensaje, se lo estamos enviando a muchas personas y aún así no lo escuchan. Pues déjame decirte, las cosas no cambian por inercia, las cosas no cambian como si nada. Hay cosas que tú tienes que hacer para que ese cambio se produzca. Y lo primero que debes hacer es escuchar la palabra. Por eso Jesús la tomó de la mano y le dijo: tú tienes que escuchar las promesas de Dios, tú tienes que escuchar las palabras de Dios. Y le dijo: niña, levántate. Jesús tenía toda la autoridad. La gente veía y sabía que en él había algo diferente. Él mismo decía: bueno, pero este no predica como los maestros de la ley, como los fariseos, sino que predica y habla como quien tiene autoridad. En principio eso le chocaba a los fariseos, en principio eso chocó con la vida de Jairo porque él era uno de ellos, pero a la final entendieron que Jesús tenía autoridad y potestad, y Jesús dijo: toda potestad y toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Y dice que ella volvió a la vida y al instante se levantó. Entonces Jesús mandó a que le dieran de comer. Jesús no solamente hizo el milagro, Jesús también les dio instrucciones. Y aquí me quiero detener, aquí quiero profundizar. Tú no solamente necesitas un milagro, no solamente necesitas que la intervención divina, que la mano de Dios esté contigo. Tú necesitas escuchar, aprender y a vivir en los mandamientos de Dios. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Tú no solamente necesitas un milagro, tú necesitas escuchar, conocer los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios y luego cumplirla. Jesús los mandó a que le dieran de comer. Los padres estaban asombrados, pero Él les ordenó que no contaran a nadie lo que había sucedido. Dios te va a asombrar. Dios te va a sorprender. Dios va a atender tu llamado. Simplemente no tengas miedo. El miedo es un imán. El miedo es un imán para lo malo. La fe también es un imán, pero es un imán para lo bueno. Es un imán para las bendiciones de Dios. Es un imán para las promesas de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jairo cumplía la ley, cumplía con los rituales, tenía cierto prestigio. Yo creo que era una persona que intentaba agradar a Dios a su manera, pero aún así no agradaba a Dios porque no tenía fe. Por eso le dijo al principio: no tengas miedo si no crees. Sin fe es imposible agradar
a Dios. Y esta es la vida de Jairo. Esa también ha sido mi vida y ha sido la vida de muchos de nosotros. Hemos buscado de Dios cuando estamos desesperados, cuando ya las soluciones humanas fracasaron. Yo he escuchado mucha gente que me dice, mira, ayúdame, vamos a orar por esto o por aquello, porque ya lo he intentado todo y nada ha funcionado. Y siempre mi pensamiento es, ¿por qué dejamos a Dios de último? ¿Por qué dejamos a Jesús de último? ¿Por qué dejamos la oración de último? ¿Por qué llamar a un pastor o a un líder, a un mentor es lo último que haces cuando ya estás desesperado, cuando ya tienes el agua al cuello y no lo primero? Pero aún así Jesús no le recriminó, sino que entró a la casa de Jairo y le hizo el milagro. Yo he venido a decirte que hoy es un día de milagro, hoy hay un milagro en tu casa, simplemente no tengas miedo, sino cree, porque el tiempo de Dios es perfecto. Para los hombres el tiempo es una cosa, para Dios es otra. Los hombres tenemos un tiempo cronológico, finito, tenemos un tiempo de nacer, tenemos un tiempo de morir. Dios no tiene ese problema porque Dios es eterno. Dios es eterno. Dios es Dios todos los días de nuestra vida. Y tú y yo nos iremos a su presencia y Él seguirá siendo Dios. Y quiero que oremos. Quiero que oremos como sucedió en la vida de Jairo. Quiero decirte que la mano de Dios está extendida para tomar la tuya. Que la mano de Dios está allí para ayudarte, para levantarte, para fortalecerte. Y la Biblia dice que Jesús habló, que Jesús dijo, y hoy vamos a hablar y hoy vamos a soltar una palabra de vida, una palabra de bendición sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia y sobre esa hija que puede representar cualquier situación por la que tú puedas estar pasando en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Señor, hoy una mañana de vida, una mañana de propósito, una mañana de fe, una mañana de victoria. Nosotros creemos que tú venciste a los potestades, a los principados y triunfaste sobre ellos en la cruz, que tú venciste a la muerte, que tú venciste toda adversidad, toda enfermedad, toda situación, toda dolencia. Tú la venciste cuando moriste y resucitaste por nosotros en esa cruz. Yo oro por Jairo, por esa persona que nos está viendo, que nos está escuchando. Oro por su casa, por su familia, por esa situación que él está pasando y que ha hecho que él abra las puertas de su corazón, que él abra las puertas de su vida, que ha hecho que él se haya olvidado de toda la religiosidad y de todas las cosas erradas que él aprendió en su vida y ha venido delante de ti, mi Dios, a pedir un milagro. Yo declaro que ese milagro está hecho. Yo declaro que esa niña hoy se levanta, declaro vida, declaro prosperidad, declaro abundancia. Reprendo todo plan del enemigo en contra de esa casa, en contra de esa familia, en contra de todas las finanzas, en contra de la salud, en contra del plan, del propósito que tú tienes para ellos. Hoy rompemos, cortamos con toda cadena de esclavitud que los tiene estancados, que los tiene empobrecidos, que los tiene enfermos, que los tiene postrados en una cama. Yo declaro vida y vida en abundancia, y que el poder y la autoridad de Dios se manifiesta hoy en tu casa y en tu familia, y que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos obra a favor de ti. Y también te digo, cumple con los mandamientos del Señor. Estamos instruyéndote en la palabra, tenemos enseñanza, tenemos planes, tenemos discipulado, tenemos muchas cosas que tú necesitas aprender, porque en la obediencia hay bendición. Le damos gracias al Señor por esta mañana. Y si tú has dedicado este tiempo para el Señor, déjame decirte, Dios no deja ningún esfuerzo sin recompensa. Y hoy una bendición y una recompensa especial ha entrado en tu vida y ha entrado en tu casa. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús y nos vemos en una próxima oportunidad.